ellos le llamaban un chequeo de rutina, pero realmente fue un registro a fondo, donde se pasaron más de 4 horas analizando cada detalle, cada pequeña cosita de todo el equipaje. Y entonces, bueno, finalmente se me retuvo toda la literatura, unos 26 libros de temas, por supuesto, de política, de democracia, de derechos humanos, y salí del aeropuerto más de 4 horas después de aterrizado el avión. Sí, no estamos hablando, yo hoy lo mencionaba en el artículo, que no estamos hablando del manual de cómo armar una bomba. No incluía ningún manual de cómo armar bombas. Ahí estaba Eliezer Ávila diciendo lo que le pasó en el aeropuerto de La Habana cuando regresó de su viaje de casi 4 meses y los representantes de la dictadura decidieron que era peligrosísimo que ingresaran a Cuba libros sobre la democracia en Checoslovaquia, por ejemplo, porque hablaban de la famosa revolución de terciopelo cuando la gente salió pacíficamente a las calles. Le pedí y aceptó cortésmente acompañarnos nuevamente a Roberto de Jesús Guerra, el hombre que fundó la organización Hablemos Press. Un placer tenerlo aquí, señor. Gracias. Muchas gracias por estar acá. Y no quiero asustarte, por supuesto, pero ya te decía antes del programa, mejor no lleves libros de regreso a Cuba, ¿no? Porque el asunto se puede poner espeso. Pero quería hablar contigo porque leía algunas de las cosas que escribías y ahora, pasando del capítulo de la disidencia al capítulo del ser humano, lo que te ha tocado vivir a ti en persona y lo que has reportado sobre otras familias. El caso, por ejemplo, de un jovencito de 15 años cuyo cadáver apareció flotando y cuyo cadáver tampoco se le permitió a los padres que pudieran verlo, en un caso súper extraño de cómo se dieron las cosas. Sí, así mismo ese caso fue, y es todavía bastante alarmante. Esta familia que vive en el poblado de Bizarrón, en Guine, no tuvo la oportunidad de poder ver el cadáver de su hijo cuando apareció en un estanque de una escuela en el Mariel, apareció muerto. Hay pruebas que este joven 2 semanas antes había sido violado por sus compañeros en un baño de la escuela, le habían partido un brazo, pero lo peor es que las autoridades no quisieron que los padres lo velaran. Incluso ellos han hecho una serie de denuncias a nivel internacional, yo los he ayudado y todavía no ha habido solución sobre este caso. No han habido las pruebas de medicina legal, los certificados aparecen en blanco y no hay todavía solución a este caso, a pesar de que ellos han pedido a la Fiscalía que se haga una investigación a fondo de lo que sucedió con este joven. Y una cosa es reportar sobre otras familias, que por supuesto tiene que ser muy doloroso cuando se ve lo que está sufriendo esa familia, y otra muy diferente cuando en carne propia, cuando te toca a ti alguien de tu sangre. Con el más profundo respeto te pregunto por lo que vivieron ustedes, lo que viviste tú con tu pequeña hija Claudia, y un caso en el que tú has denunciado se cometió una terrible injusticia. Sí, en el caso de mi hija Claudia, esto es bastante triste, que me la violaron cuando tenía 7 años de edad, y cuando se fue a celebrar el juicio, montaron todo un operativo policial bastante grande. El día antes, 2 agentes de la seguridad del Estado fueron a decirme que no fuera a hacer nada en el juicio, que por lo menos esa vez se iba a hacer justicia. ¿Así te lo dijeron? Así me lo dijeron estos 2 agentes, y cuando empieza el juicio, a mediados se presentan varias pruebas, 11 testigos, se presentan pruebas de que este hombre llevaba a la niña a ver pornografía, le ofrecía dinero, la amenazaba, incluso muchos vecinos fueron testigos de todo esto, pero tenían mucho miedo. Y en el juicio, o sea, los fiscales dicen que porque él era miembro del Partido Comunista, porque tenía buen comportamiento, había que tener eso en cuenta, y le pidieron 5 años de trabajo correccional sin internamiento, lo cual cumple actualmente. Y leí el caso, y si respetaran el mismo Código Penal que tienen, como mínimo, con el caso específico más los agravantes de que de alguna forma estaba temporalmente bajo la tutela de este ser de baja calaña,
más el hecho de la edad de la niña, tendría que haber estado condenado a por lo menos 20 o 30 años de prisión. Bueno, es así mismo, es así mismo. Cuando estudias el código y te pones a valorar las pruebas que se aportaron, te das cuenta que no porque sea mi hija, pero la condena debía de haber sido de por lo menos 25 años de cárcel y este hombre está cumpliendo solamente 5 años de cárcel. Incluso los mismos peritos que participaron en el juicio, la oficial que atiende a menores, cuando terminó el juicio me puso la mano en el hombro y me dijo, yo no sé qué tú vas a hacer, pero yo no estoy de acuerdo con esto y te apoyo en todo lo que tú hagas, te voy a apoyar siempre, y también me lo dijeron otros 2 oficiales, me dijeron esto. Que por cierto, el culpable también tiene familiares en el Ministerio del Interior. Sí, el culpable tiene un hermano que trabaja en Cien y Aldabó, incluso fue uno de mis represores en el tiempo que estuve allí en Cien y Aldabós, un técnico de torturas del Ministerio del Interior, donde permanecí 6 meses y 8 días internado en la celda. Estas que tienen ahí son celdas de castigo donde se practican las torturas, que actualmente deberían de cerrarlo, deberían de pedirle al gobierno, al régimen castrista, que cierre ese centro donde se aplican torturas. Actualmente tengo casos que hay 46 empresarios allí que llevan más de un año, un caso bastante conocido en Cuba, un caso de Falco de más de 30 millones de dólares de la zona franca, y que actualmente estas personas llevan más de un año allí en este centro. Roberto, ¿cómo está la niña? Bueno, la niña yo la he tratado con algunos médicos, ya está mucho mejor. Conmigo ha sufrido la misma represión porque me arrestan. Hay veces que en el mes, en septiembre tuve 5 arrestos. Y para un poco sacarla de esto, porque no veía el avance, según la psicóloga, decidí llevarla con mi mamá. Ya ha mejorado grandemente, ahora ha mejorado en la escuela mucho y también su comportamiento ha mejorado mucho. Nuestro cariño para ella, nuestro respeto para ti, nuestra solidaridad por lo que has tenido que pasar, por lo que pasas todavía. Sí, claro, pero ahí está una prueba de cómo funciona el sistema castrista. O sea que por yo ser un periodista independiente, un activista de derechos humanos, ellos prefieren defender a un violador y darle esa prioridad antes de condenar. Ahí está la prueba de cómo sufrimos los que nos oponemos al régimen. Mientras tanto, por cualquier cosa, siguen arrestando personas en Cuba. Esto llegó de parte de la Unión Patriótica Cubana en las últimas horas. Bueno, en estas pequeñas imágenes muestra cómo amaneció la vivienda mía después de este acto de sabotaje por parte del régimen castrista. Puede ver hace más de 6 días que se encuentra mi casa siendo sometida a estos actos vandálicos por parte de la seguridad del Estado. Con actos como estos intentan sepultar la verdad. Ángel Junier Remón Arzuaga se llama quien está haciendo esta denuncia de represión. Sí. Dime. El caso de Ángel Junier Remón Arzuaga he venido informando desde su arresto el 26 de marzo, cuando luego de que le lanzaran excremento, le lanzaran un gato muerto para su casa, debido a que él había pintado unos carteles en la fachada de su casa que decían cambio. Lo golpearon a él y a un grupo de opositores, entre ellos a la dama de blanco Jacqueline García Jaén, quien su esposo se encuentra también en la cárcel Las Mangas y quien ha sido víctima del abuso de la policía política y ha sido condenado a 6 años por atentado, por su activismo político. Ángel Junier se encuentra en Las Mangas. Quiero decir que Ángel Junier es cantante de hip hop, es integrante del dúo Los Hijos que Nadie Quiso. Yo acabo de traer su último disco que le he grabado y le he hecho algunos videos clips. Y él tiene más de 100 canciones que critican al régimen. Vamos a poner más de material de él en estos próximos días. Te agradezco profundamente tu presencia aquí con nosotros. Gracias. Muy amable. Vamos a un paréntesis, al regresar, la visita a domicilio del médico de A Fondo, don José Antonio Soto, está con nosotros. Ya volvemos.